La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. La portada del diario El País de esos días titulaba Liesial internado en Iname, niña con riesgo de secuelas. Estará durante 60 días bajo medidas de seguridad. Mañana reanudarán clases en el liceo. Se refería a los episodios ocurridos el 12 de abril del año 2004, cuando un joven accionó un revólver contra una compañera. La compañera era Fiorella Buceta, que cayó al piso luego de sentir un ardor en la zona baja de su espalda. Lo que vino después es una historia de resiliencia y superación, y además motivada por ese episodio y por esa compleja recuperación, un interés por la política y por el bienestar social, o por lo menos intentar poner arriba del debate y sobre la mesa el tema de la discapacidad y otros derechos. Vamos a poner este viernes en el aire con Fiorella Buceta. Fiorella, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. A ver si la podemos escuchar ahí correctamente. Fiorella, ¿me escuchas bien? Yo los escucho perfecto. Nosotros también ahora. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Fiorella, bueno, ayer asumiste una responsabilidad en la Intendencia de Montevideo acompañando la gestión de Mario Vergara. Sí, la verdad que fue un día de mucha emoción. Además asumieron los alcaldes y alcaldesas también en otra instancia, y los ediles y las edilas. Así que fue una jornada sumamente democrática para nuestro país, donde empieza un nuevo gobierno departamental. Uh-huh. Tenés a pesar de tu juventud, una vasta experiencia ya en estas cuestiones, ¿no? En el trabajo, en lo que tiene que ver con la Junta Departamental, y también lo que fue tu primera experiencia como diputada este año. Sí, la verdad que venimos trabajando fuertemente desde que decidí en realidad ingresar en la política, y trabajar por Montevideo es una de las cosas que más me motiva. Yo cuando llegué a la Junta Departamental, descubrí un montón de cosas de Montevideo que no conocía, siendo montevideana, y me enamoré de muchas realidades que vivimos los montevideanos y montevideanas, y quise seguir trabajando por nuestro departamento para mejorar lo que aún falta y para también sostener lo que ya tenemos. También fuiste, Fiorella, por tu pertenencia a ambos cuerpos, me refiero a la Junta y a la Cámara de Diputados, también la punta de lanza del movimiento con respecto a que ambos cuerpos fueran accesibles para su ingreso y para su trabajo. En la Junta Departamental hubo que hacer unas obras, en el Palacio Legislativo, si bien ya tenía algún grado de avance, también hubo que intervenirlo, y fue gracias, digamos, a que fuiste electa y estabas allí pudiendo representar a los tuyos, ¿no? Sí, en los dos lugares, en los dos legislativos, lo más dificultoso era el tema del ingreso a la Cámara, que justamente porque ninguna persona con discapacidad había sido electa por la ciudadanía para ejercer su derecho a representarles, ¿verdad? Uh-huh. Y en este caso, por primera vez, llegué a la Junta Departamental siendo la primera diputada en situación de discapacidad, edila en situación de discapacidad, y ahí hubo que hacer un montón de reformas en diferentes lugares, pero sobre todo en la Cámara, ¿no? Al ingreso en el pleno, a votar, en el pleno. Y en el Palacio Legislativo la misma situación. Muchas de las infraestructuras de, digamos, quienes van a visitar el Palacio Legislativo o quienes van a las barras, ya estaba previsto, ¿no? Que personas con discapacidad puedan ir a escuchar, pero claro, no a ejercer como legislador y legisladora. Entonces también fue un cambio, si bien después, particularmente en el Palacio Legislativo, nos enteramos de que hubo un diputado que había ingresado a Cámara usando silla de ruedas. En realidad lo que sucedió es que él se adaptó a la realidad del Parlamento y no se adaptó el Parlamento a sus necesidades. Claro. Acá hubo un cambio, ¿no? También con los años, por supuesto. Eso es un cambio de mirada también de las personas con discapacidad, de la sociedad, donde el entorno es el que se tiene que adaptar, y logramos también que se adaptara la Cámara de Representantes. Uh-huh. Así que sí, ha sido un proceso de cambio, que además lo que nosotros buscamos es que permanezca, ¿verdad? Claro. Esté o no esté la persona con discapacidad, que sí tenga el derecho
sin importar también el partido político, a poder usar, si es electo por la ciudadanía, a poder ejercer su derecho a ser representante. Uh-huh. El otro día en una entrevista con los colegas de Fácil Desviarse, en Del Sol también ponías sobre la mesa que el caso del ministro Menoni, que por si fuera el caso de ser interpelado en la Cámara de Diputados, bueno, ahora están las condiciones, teniendo en cuenta que es también, si no recuerdo mal, la primera vez que una persona en situación de discapacidad está en el gabinete, ¿no? Sí, es verdad. Sin duda que hay, la verdad, un cambio, entiendo yo, estructural desde las políticas, donde se ven las cualidades de las personas independientemente de su situación de discapacidad. Y en este caso tenemos también al ministro Menoni, que exactamente se dejó previsto, digamos, en la Cámara de Representantes, 3 lugares para ser utilizados, no un lugar específico para Fiorella, sino que se estableció ya un cambio dentro de la Cámara por si venían otras personas con discapacidad, en este caso también pensando en el ministro que tenga que hacer uso de las instalaciones también de la Cámara. Les pido disculpas, estoy un poco resfriada y está bien, no pasa estoy nada. con la voz un poco tomada. Es propio de estos días, digamos, ¿no? Exacto, atravesando la gripe que están atravesando muchos uruguayos y uruguayas. Exactamente. Fiorella, ¿qué significó para vos personalmente justamente este asunto de ser la primera o de las primeras personas en diputados, de estar en esta situación y lograr entrar a la Cámara y dar tu perspectiva con respecto a cómo se ven las cosas desde esa posición, digamos? Es un cambio para todo el Uruguay, ¿no? O sea, lo que hacemos es que avance la democracia. Ese es el objetivo, en realidad, que todas las personas puedan ingresar independientemente de su situación y de que puedan ser electos y de que podamos ocupar los espacios y también la política, ¿no? Que muchas veces queda lejana a la ciudadanía. Yo de lo que hablo es de los nadies, ¿no? Esas personas que históricamente han estado relegadas en la sociedad, que nunca llegan a estos lugares de poder, ¿no? Nunca llegamos a estos lugares de poder para incidir en las políticas públicas. Bueno, estamos rompiendo con esa barrera, ¿no? Pueden llegar todas las personas que quieran hacer política, que tengan una perspectiva política de las situaciones sociales y no personales, ¿no? Porque es muy importante hacer esa transformación también de lo social y de lo personal a lo colectivo, ¿no? Vos estás peleando por los derechos de todas las personas cuando sos representante. Por supuesto que con tu perspectiva política, dentro de tu partido político, pero es un salto. Yo no voy a representar a Fiorella, voy a representar a un colectivo que históricamente ha sido vulnerado y que ha estado al margen de estas decisiones. Mucho también tiene que ver con la historia de las personas con discapacidad. Cuesta organizarse porque no llegan a los lugares para poder conversar ni siquiera, ¿no? Para reunirse, para pensar estrategias, para pensar en colectivo. Tienen otras necesidades urgentes como poder estudiar, poder trabajar, claro, poder salir de su casa. Entonces el organizarse para hacer una agrupación, para hacer una organización fuerte y poder pensar en hacer política, lleva un proceso, ¿no? Lleva un tiempo que muchas veces las necesidades son otras. Pero cuando logramos llegar, yo llego con mucha responsabilidad, con mucho orgullo y también con mucha conciencia de que represento todo eso, ¿no? Hay muchas personas que no llegan. Yo lo converso mucho con mis compañeros en el partido político que integro, en el abrazo, de que yo soy una privilegiada. Me han pasado un montón de cosas, sin duda, en mi vida, pero en realidad siento el privilegio de tener una red de familia, la que me sostuvo todo desde que nací, digamos. He podido acceder al trabajo, he podido acceder al estudio, más allá de lo que uno quiere, por supuesto que tiene que ver con las condiciones donde uno nace y con la familia donde uno nace, ¿no? Nos determina eso. Para nuestras trayectorias de vida. No todas las personas con discapacidad tienen estas posibilidades. Una familia que pueda salir a trabajar, una familia que tenga un ingreso fijo, que no pague alquiler o que pague alquiler y pueda realizarlo. La vida de las personas con discapacidad es mucho más cara. Entonces, muchas veces las familias se empobrecen porque tienen que usar esos recursos en tratamientos para las personas con discapacidad, en el transporte para las personas con discapacidad, en asistentes personales. Entonces, eso te va exponiendo y te va limitando muchas veces a poder hacer otras cosas, ¿no? Claro. Así que llego con en este sentido, muy consciente de que represento a esas personas que todavía no llegan. Uh-huh. Fiorella, y en tu caso, ese proceso, ¿cómo fue? ¿Fuiste vos hacia la política? ¿La política fue hacia vos? ¿Fue un encuentro casual?
Creo que fue un poco de todo, ¿no? Pero no, en principio, mira, yo empecé a integrar los colectivos de personas con discapacidad, que ahí, nada, empecé a darme cuenta de que éramos un montón de personas, 500.000 personas en Uruguay, según el dato que teníamos en ese momento del censo del 2011, que quedábamos al límite de muchas cosas, ¿no? De poder subir a un ómnibus, de entrar al sistema educativo, de acceder a la salud, al trabajo, a la recreación, a nuestra sexualidad. Había un montón de cosas que nos pasaban y nos atravesaban que eran comunes, que tenían que ver con las políticas. Y ahí comenzamos a organizarnos, los que podíamos, juntarnos y a golpear las puertas de quienes tomaban las decisiones políticas. Uh-huh. Y así fue como llegué a la política, dándome cuenta en realidad de que sí, yo iba y hablaba por Fiorella no puede subir al ómnibus, Fiorella y 5 más no pueden subir al ómnibus, pero en realidad había una estructura que limitaba eso, ¿no? Había una forma de hacer las cosas en las políticas que nos dejaban excluidos de la sociedad. Y a través de la Intendencia de Montevideo, que empecé, ya viene de largo mi vínculo con la Intendencia, empecé en realidad en la militancia social, a juntarnos en una coordinadora de transporte accesible, en ese momento donde éramos varias personas con diferentes discapacidades, personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad física, que empezamos a presionar y a tocarle la puerta al director de movilidad de la Intendencia, al director de la Secretaría de Discapacidad, para que nos escuchara. Y así fue que fui llegando a la política y hice como un proceso de pasar de la queja a la propuesta. Bueno, que hay que cambiar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo esto impacta en que llegue a la mayoría de las personas? No solamente a estos 5 casos, sino a varias personas, ¿no? Al total de las personas en lo posible. Siempre hay alguien que queda fuera y que tenemos que trabajar para que eso no suceda, pero que la transformación fuera para la mayoría de las personas. Y así fue que empezamos a conversar y logramos, con el apoyo del director de ese momento de la Secretaría de Discapacidad, Federico Lezama, que se hiciera un decreto en Montevideo para que los ómnibus fueran accesibles y todos los ómnibus que ingresaran a Uruguay fueran de piso bajo y con accesibilidad. Y bueno, hoy no tenemos el 100% de la flota, pero tenemos más del 50%, y en realidad tiene que ver con la vida útil de los ómnibus, que bueno, cada 15, 20 años se rompen y hay que cambiarlos, y bueno, en algún momento ese decreto va a lograr que el 100% de la flota sea accesible, porque no puede ingresar ómnibus que no tengan accesibilidad. Y así, bueno, me empecé a dar cuenta de que había que estar dentro del sistema político para hacer propuestas. Claro, Mariana Pomies, directora de Cifra, habitual panelista de nuestro programa, ha destacado siempre el trabajo de la sociedad civil para propiciar, promover, motorizar cambios, pero es cierto también que las cosas, si no están en la política, no cambian, digamos, porque los decisores, ese pequeño grano que tú ayudaste a colaborar, digamos, del decreto, va a dar los resultados a futuro, digamos, cuando esté el famoso 100% de la flota, pero si no era desde la política, ese cambio no se lograba, por más fuerza que pudiera hacer la sociedad civil, ¿no? Exactamente, en realidad acá hubo una decisión política de Pablo Intambuzu y de Federico Lezama de reunir a las organizaciones de la sociedad civil para escucharlas y para que realmente, o sea, darse cuenta de que sí, de que esa necesidad estaba, pero después quien tomaron las decisiones políticas fue el gobierno de Montevideo, fueron quienes estaban en los lugares de decisión. Uh-huh. Pablo Intambuzu como director de movilidad, las empresas de transporte que se juntaron con la Intendencia de Montevideo para ver de qué manera se podía llevar adelante esto, la Secretaría de Discapacidad, la Junta Departamental de Montevideo, todos los actores políticos tuvieron que estar de acuerdo en que había personas que se quedaban abajo, ¿no? Se quedaban fuera de los ómnibus en un transporte público, que es el más democrático que tenemos, además, ¿no? Al que accede la gente común, al que accedemos todos y todas, y a través de eso progresivamente, aparte tiene todo un proceso esto, ¿no? Primero se lograron traer 2 ómnibus accesibles. En el 2008 habían solamente 2 líneas. Que pasaban además por los hospitales. Implicó un proceso, o sea, no fue así nomás, ¿no? Implicó un proceso donde habían 2 ómnibus que pasaban solamente por los hospitales, porque desde las políticas públicas dijeron, bueno, prioricemos a dónde sí tienen que llegar primeramente las personas, bueno, a la atención a la salud. Y esos eran los recorridos que hacían los ómnibus, que tardaban, estaban horas para llegar, la persona con discapacidad salía de mañana y volvía muy tarde de su casa porque las líneas eran pocas, eran 2.
Y bueno, y poco a poco se fue avanzando hasta que logramos que se estableciera este decreto, pero sin duda que lo que tuvimos fue voluntad política, ¿no? Más allá del colectivo organizado y las personas con discapacidad reclamando, fue a 2 directores y más directores de la Intendencia de Montevideo presionando para que esto sea un derecho. Así que sin duda creo que hay una sinergia en esto que vos decís de la sociedad civil organizada, reclamando, y las políticas públicas que lo que deben hacer, ¿no? Escuchar y transformar esos reclamos y esas necesidades en acciones. Yo creo que ese es el juego de la política también, ¿no? Ni que hablar. Escuchar a la población y transformar esas necesidades en acciones y en transformaciones para la mayoría de las personas. Ni que hablar que vamos a abordar lo que ocurrió en abril del 2004, Fiorella, en algún momento del reportaje, pero como decíamos en la introducción y cuando vendíamos la nota más temprano, tu situación te hizo llegar justamente a la política, o de alguna manera abrió ese camino, digamos, o ese interés, pero también, por ejemplo, el deporte, porque practicaste handball en silla de ruedas, que si los deportes menores en Uruguay tienen alguna dificultad de difusión y de, bueno, conseguir recursos, ni que hablar que para personas en situación de discapacidad eso es aún muchísimo más difícil, digamos. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Sí, bueno, también fue muy buena porque en realidad ahí también me di cuenta, ¿no? De la cantidad de cosas que nos podíamos proponer y hacer. Yo en ese momento, además, cuando llego al handball, al equipo de handball, me di cuenta que había un montón de gente también haciendo lo mismo, con las mismas necesidades, que nos generaba todo lo que genera el deporte, ¿no? Unidad, equipo, colectividad. Si faltaba uno, el equipo ya no funcionaba de la misma manera. Todo lo que implica un deporte que en realidad para cualquier persona, ¿no? Entonces fue pasar por ahí fue la verdad que una experiencia muy positiva, y lo que sí, sin duda esto que decís vos, era muy dificultoso poder llegar a organizarnos para poder, por ejemplo, competir. Llegamos a ir a una competencia en Argentina, a un campeonato internacional que venían deportistas en situación de discapacidad de todos los países, Chile, Brasil, Paraguay, había un montón de personas con discapacidad que también desarrollaban esto, y había un campeonato sudamericano que, bueno, para llegar a ir desde Uruguay fue una odisea, o sea, el poder lograr que se llevaran todas las sillas, porque viajás vos, viajás tu Sí, silla claro, de ruedas, claro. y viaja la silla de ruedas deportiva, o sea, son 2 sillas de ruedas y una persona. Entonces, nada, la verdad que se necesita un apoyo, y es un área de la que a mí me gustaría también enfatizar y trabajar por todo esto que te digo, de que en realidad genera mucho más que el deporte. Además, lo que implica para la salud, genera unidad, genera empatía, conoces a las personas y ves que le pasa lo mismo, ¿no? Es otro compañero en situación de discapacidad haciendo deporte, esforzándose de la misma manera, y pudiendo, ¿no? Que muchas veces es lo que nos pasa a las personas con discapacidad, que nos dicen que no podemos. Bueno, esa unidad de equipo es esencial y fundamental para otras cosas de la vida. Que hablar. Además, imagino, Fiorella, que realizar cualquier actividad para una persona que tiene, por las condiciones, limitada su actividad, resulta ser fundamental, entre otras cosas, para la cabeza, ¿no? Sí, sin duda, por esto que te digo, o sea, en realidad cuando llegás a hacer deporte, ¿no? Y uno lo logra sostener, porque yo, por ejemplo, ahora no lo estoy sosteniendo, también hice esgrima, me acuerdo que pasé también por el esgrima, he estado haciendo, ¿no? En gimnasios, he intentado sostenerlo en mi vida en diferentes momentos, y lo que te genera la adrenalina, ¿no? El esfuerzo personal, el sentirte capaz, el sostener una actividad. Sin duda que es positivo por donde lo mires. El deporte es unidad, además, cuando son deportes colectivos. Sin duda es todo ganar, digamos, ¿no? Desde lo físico, lo mental, lo emocional. Ahí además conociste a Enzo, en el handball, ¿no? Es una historia que también se vincula con el amor, digamos. Sí, en el 2014, hace ya unos cuantos años, nos conocimos con Enzo haciendo handball también. Yo estaba haciendo handball y él estaba haciendo esgrima, y en un momento él vino a integrar el equipo de handball y yo me fui al equipo de esgrima y empezamos a compartir tiempo juntos. Y hace 11 años que estamos en pareja así, que también es usuario de silla de ruedas desde el año 2008.
y bueno, y compartimos la vida independientemente de nuestras situaciones, nos sostenemos como compañeros y nada, compañeros de vida. En una entrevista con Checho Bianchi en Montevideo Portal, comentaste que Enzo tenía en ese momento una hija de 8 años, ya debe estar un poco más grande, y que el vínculo con Enzo fue un flechazo, dijiste. Sí, lo que me pasó con Enzo, sí, Enzo cuando tuvo el accidente, su hija tenía 8 años, cuando yo lo conocí tenía 11, 12, en la adolescencia la conocí, es una divina, hoy es una maestra, una mujer feminista también, es un sostén para nosotros también, que nada, ha seguido su vida adelante. Y sí, fue un flechazo, la verdad, o sea, yo conozco muchas personas con discapacidad y no con todo el mundo me pasa lo mismo, ¿no? Con Enzo, sin duda que hubo una conexión particular, específica, donde nos entendimos desde el primer momento y logramos, sostenernos, por supuesto que con sus dificultades, como todas relaciones que llevan Claro. Mucho tiempo. Además, los dos somos personas muy activas, que creo que eso es la clave, que estamos mucho tiempo ocupados, pero bueno, nos sostenemos y nos acompañamos y somos equipo desde hace casi 11 años. En septiembre van a ser 11 años. Fiorella, vayamos a los episodios que ocurrieron justamente en 2004, porque mencionaba en el arranque de la entrevista y cuando la vendíamos más temprano, que si hoy ocurren episodios como esos, en el año 2024, 2025, 20 años hacia atrás el impacto fue muchísimo mayor. Que un adolescente concurriera a una clase del liceo con un arma y que disparara esa arma, y que encima la derivación fuera justamente lo que ocurrió con tu situación. Vos en varios reportajes te referís a esto como la situación o el episodio, digamos. ¿Qué te genera, antes de preguntarte qué pasó ese día, qué te genera volver a hablar de eso? ¿Te incomoda? ¿No te incomoda? ¿Cómo lo abordás? En realidad no me incomoda, lo que sí te diría es que después de 21 años, ¿no? O sea, nada, yo crecí en la silla, después de 21 años ya es como un hecho que sucedió en mi vida, que por supuesto me implicó desde el día 1 hasta mi actualidad, me implica, pero es un hecho que ya pasó. Es como al resto de las personas, ¿no? O sea, es una situación que sin duda en su momento fue mucho más impactante y generó sus dificultades y tuve todo un proceso de duelo, de aceptación, de seguir adelante. Hoy, 21 años después, la silla para mí es parte de mi cuerpo, la cuido como que fuera parte, por supuesto, de mi cuerpo. Capaz que la tendría que cuidar un poquito más, igual que mi cuerpo, pero en realidad es parte de mi vida, yo la tengo sumamente incorporada y ni siquiera me la cuestiono. Mucho tiempo me la cuestioné, ¿no? Y fue parte de un proceso que me llevó muchas dificultades emocionales, físicas y demás, pero hoy es un anexo en mi vida, ¿no? Hoy es no es lo esencial de mi vida. Lo esencial de mi vida es lo que hago día a día para transformar mi vida y para seguir adelante y para vivir como una mujer en libertad. En realidad, hoy mis necesidades y mis focos van por otro lado. Pero no tiene. Entonces, cuando me vuelven a preguntar, no me molesta, pero sí siento que es algo que para mí me va quedando cada vez más lejos, ¿no? Me va quedando como en aquel episodio que sucedió, que me cambió la vida y que en realidad mucho tiempo me pregunté por qué y por qué de esa manera, pero hoy no me lo pregunto y al contrario, estoy agradecida de muchas cosas que se han desarrollado en mi vida a través de lo que me sucedió, ¿no? Como esta posibilidad de poder estar hablando hoy contigo, si no quizás hubiese sido un caso más, y en el momento la exposición fue complicada, yo era menor de edad, fue difícil para mi familia, pero hoy agradezco también tener la posibilidad de poder hablar en los medios de comunicación para llevar adelante todo esto que te comento y mi perspectiva también de la vida, ¿no? De poder incidir en las políticas públicas, llevar la bandera y la voz de muchas personas que están invisibilizadas y silenciadas, pero hoy no es lo esencial, digamos, en mi vida, sino que nada, yo crecí y es parte de mi vida. Cuando hablas de la silla y el vínculo que tenés hoy con ella, a esta edad, imagino que es bien diferente del que tenías al comienzo de su utilización. Dicen que siempre de ciertos episodios
la regeneración lleva varias etapas, empieza siempre en la negación, digamos. ¿En qué momento vos empezaste a transitar la etapa de la aceptación y empezaste a amigarte, a tener un vínculo distinto con la silla? Yo nunca la negué, de hecho, mira, me acuerdo de todo el proceso, ¿no? O sea, sin duda que fueron situaciones que me marcaron. Me acuerdo clarísimo que me sentó mi padrino en la silla por primera vez. Yo estaba saliendo de CTI y los médicos dijeron hay que probar sentarla. Mi padrino estaba ahí y me sentó y estaba mi mamá al lado mío y me dijo unas palabras hermosas. Y en realidad eso fue, o sea, me acuerdo clarito de los primeros momentos, ¿no? De las primeras sensaciones y lo que te genera. Familiarmente y también en lo personal. Y después lo que sí me pasó no fue la aceptación de la silla, sino que tuve la esperanza mucho tiempo de volver a caminar. 10 años. 10 años esperé porque la medicina avanzara, 10 años esperé porque apareciera algo mágicamente, hasta que me di cuenta de que no iba a suceder y de que en realidad yo podía vivir con las mismas condiciones, si me lo proponía y si obviamente trabajaba también para eso, que el resto de las personas, y que la silla iba a ser mi amiga, ¿no? Eso fue un proceso, y bueno, y hoy ya te lo digo, o sea, de verdad, es parte, yo no me cuestiono, ¿no? La silla, yo me paso a la cama, duermo, la silla está al lado mío, porque hay muchas preguntas graciosas que nos hacen de cómo vivimos en silla de ruedas, sobre todo en las infancias. Yo me despierto y no me cuestiono, ay, me voy a pasar la silla de ruedas. No, me paso automáticamente, ¿no? Y me meto a la ducha y me voy a bañar y salgo y me visto y, o sea, lo tengo totalmente, no me cuestiono, ay, lo tengo que hacer de esta manera. No, ya es parte de mi vida y lo tengo sumamente incorporado. A veces las dificultades van cuando querés hacer algo y no podés, como un trámite, subir, claro, ir a algún lado, ¿no? En realidad la frustración aparece con el entorno, no a priori con estar en la silla, sino cuando, la negación de los lugares, el tener que estar preguntando si el lugar es accesible, si tiene baño accesible. Ahí, si bien también ya lo tengo sumamente incorporado, cuando no sucede me frustra, ¿no? Por claro, supuesto que me frustra. Por suerte, en esta experiencia que estamos teniendo con Mario, la Intendencia de Montevideo tiene ya todo un protocolo desarrollado en accesibilidad. Ayer, por ejemplo, me cuestionaba si el escenario donde íbamos a subir para asumir tenía la rampa. Y me avisaron que la rampa estaba pronta, que la fuera a probar antes, para ver si había quedado muy empinada, que mi lugar iba a ser tal, ¿no? O sea, claro, ya hay un protocolo, claro, y también el resto se va poniendo esos lentes en accesibilidad, esos lentes para mirar las necesidades de las personas con discapacidad, y todo fluye. Y la verdad que cuando todo fluye, es como que la silla no existiera. Claro. El tema es cuando están las barreras. Claro, sí, de hecho a veces cuando vemos las obras que se realizan en las calles de la ciudad, permitiendo esa rampa, decimos, bueno, y para una persona en silla de ruedas es poder o no subir la calle, digamos, tan simple como exactamente, eso. Exactamente, con todo lo que eso implica muchas veces, además que cuando nosotros no tenemos rampas en las esquinas, buscamos otras alternativas, ¿no? No nos quedamos sin hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces vamos por la calle con el riesgo que eso implica, subimos en las entradas de garage. Entonces, vaya si habrá que avanzar y pensar en todo el diseño, y no solamente para las personas con discapacidad. Nosotros tenemos una población de adultos mayores muy grande, ¿no? Vaya si le cambia también, claro, que haya una rampa, no haya una rampa. Los padres y las madres que van con los cochecitos, cuando te quebras una pierna, ¿no? Hay diferentes situaciones que la accesibilidad es para todos quienes la necesitan. Lo que pasa es que muchas veces se piensa en la silla de ruedas, porque cuando se piensa en la silla de ruedas, o en las personas que usamos silla de ruedas, si pasa esa persona en silla de ruedas, el resto de las necesidades están como saldadas también, ¿no? Uh-huh. Por lo general. Uh-huh. Entonces tiene que ver con eso también, que muchas veces pensamos solamente en los usuarios y usuarias en silla de ruedas, porque como que el resto de las situaciones quedan saldadas. Uh-huh. Pero no es solamente para las personas con discapacidad la accesibilidad. Claro, Fiorella, no quiero ser grosero con las preguntas, pero obviamente voy a hacer las que corresponden en función del reportaje que estaba planteado, digamos. Tranquilo. ¿Vos sabés qué fue lo que pasó ese día por el cual Marcos, primero, llevó el revólver y segundo, por qué lo accionó y por qué finalmente te termina disparando? No, en realidad, a ciencia cierta, no lo sé. Puedo especular en un montón de situaciones que sucedieron
previamente y después, pero no, o sea, hasta el día de hoy, 21 años después, en realidad esa pregunta tampoco sentí que me aportaba mucho, pero hubo toda una investigación judicial donde en realidad quedó saldada la situación, y no sé exactamente por qué activó ni por qué estaba con un arma dentro del salón de clase. A mí me parece importante resaltar esto, ¿no? O sea, no se estaba jugando en el recreo, no se estaba fuera del liceo, estábamos adentro del salón de clase en un contexto de clase, donde recién había tocado el timbre, veníamos de un recreo donde yo había bajado a la cantina y volví a subir, y estábamos por empezar el segundo horario de ciencia física, donde nada, en realidad se dio la situación de forma muy esporádica, te diría. O sea, no fue como algo entiendo yo que no fue algo predecible, ni que se intentaba que fuera a mí, Fiorella Buceta, pero sucedió, ¿no? Sucedió por no sé por qué, por diferentes motivos. Él tenía un arma, venía de una familia que para él las armas eran comunes, yo no conocía las armas, no sabía lo que era un arma, en mi familia nadie tenía un arma en su poder, o sea, yo no las conocía, y bueno, en realidad sucedió la situación, y como te dije, a partir de ahí, por supuesto que sí, yo tuve un proceso de muchos cuestionamientos, pero hoy no siento que no me aporte y que realmente que ya es una situación que pasó y que me permitió también llegar a donde estoy. 21 años después de ese episodio, ¿alguna vez te cruzaste, te planteaste, hablaste con Marcos, te comunicaste de alguna manera con él? No, yo no, pero sí me he enterado de cosas. Hace unos años saltó un episodio en la Guardia Republicana, donde uno de los que participaba de ese episodio era él. Años antes, su compañera de ese momento, no sé, te diría, no me acuerdo ni el año, creo que 2010, 2011, su pareja de ese momento, no sé si es la misma o no, intentó comunicarse a través de Facebook, pero yo en ese momento no me sentía capacitada para entablar ese diálogo, y en realidad quedó por ahí, no hubo otro contacto, tampoco sé, no pude confirmar si era su pareja, si no era su pareja, o sea, yo en ese momento no me sentía preparada para tener esa charla, digamos, y en realidad esto, ¿no? Yo, o sea, siento que no me cambiaría y que así haya sido accidental o a propósito, ya sucedió, ¿no? Y sucedió hace 21 años. Entonces, nada, creo que en realidad hoy no te propones tener esa conversación, digamos. No, nunca me la planteé, la verdad, nunca me la planteé, porque en realidad yo siento que no fue algo que siento que no me aporta, o sea que no, el dato no cambiaría mi realidad, digamos, ¿no? El dato no modificaría nada de lo que yo he atravesado, y también hay algo que me pasa a mí, que es que yo no le tengo bronca, ¿no? O sea, no tengo un tema de bronca, de odio, de rencor, o sea, yo creo que los dos éramos menores, teníamos 12 años, fue algo que sucedió y que nada, cada cual tiene que seguir con su vida. Y de hecho, nada, en el episodio que te estoy contando de la Guardia Republicana, él también siguió adelante, entonces me parece que bueno, que es eso, es parte de la vida y es una situación que nos pasó desde diferentes lugares a los dos, y no, nunca me cuestioné, la verdad, volver a hablar del tema. Comentabas hace un rato que cuando tu padrino te ayudó a llegar a la silla por primera vez, tu madre te dijo algunas cosas. No sé si fue esta frase o algún otro momento, pero esto de no odies porque a la única que le hace daño es a vos. Y vos decís que seguiste el consejo, que no odiaste. ¿Nunca odiaste en un momento de mucha rabia? ¿Nunca odiaste? No digo a la persona, pero sí a la situación. Ah, sí, exactamente. El foco es diferente. A Marcos nunca la odié, ni nunca sentí rencor. Sí tuve mucha bronca con la situación, ¿no? Con la injusticia de quedar en silla de ruedas con 12 años. Que en realidad, te lo pongo en estas palabras, ahora, en ese momento sentía bronca nada más, ¿no? En realidad el proceso de duelo tiene que ver con esto. Hay dolor, hay negación, hay dolor, hay tristeza y luego la aceptación. Yo creo que todo ese proceso lo pasé.
Por supuesto que tuve el momento de bronca, de negarme. Hoy en día me pasa que muchas cosas me frustran y también lloro, o sea, no es que no, sobre todo en cosas que tienen que ver con el baño, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una urgencia con el tema del baño, que si el baño no es accesible, nos tenemos que ir de los lugares, ¿no? Nos tenemos que ir antes, no podemos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, no podemos ir a la casa. Y esa situación particular me frustra mucho actualmente, pero me frustra, pero es parte de mi vida. Y he ido buscando estrategias también, ¿no? Me voy antes o busco otra forma, si no es un baño. Nada, me adapté en realidad a esa realidad. Pero no, nunca odié. Creo que la palabra y el odio es muy fuerte. Yo hay una cosa que hice, entiendo, también con 21 años después y con 33 años de vida, que fue transformar el dolor en acción. Uh-huh. Y en realidad eso me siguió pasando en la vida, ¿no? Yo tuve separaciones de pareja, tuve exámenes que perdí, rumbos de vida que no funcionaron. Y transformar ese dolor y esa frustración que nos pasa en la vida, a lo largo de la vida, en acción es lo mejor que podemos hacer. Porque si nosotros nos frustramos y nos quedamos con esa bronca y ese odio, nos lastimamos nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Suena precioso y yo sé que es enorme el esfuerzo que hay que hacer para transformar eso. Pero una vez que uno conoce ese mecanismo también, ¿no? Y yo lo conocí de muy chica, lográs hacerlo. Uh-huh. Esto no quiere decir que no vayas a rezongar por las situaciones que pasan y estoy siendo muy buena con la forma en que lo estoy diciendo. Por supuesto que te frustrás, rezongás, te sale el dolor, el llanto, todo eso es parte. Eso es parte, no te podés quedar ahí. Esa es mi visión, ¿no? Uh-huh. El no quedarse en el dolor, sino avanzar y transformar ese dolor en algo positivo. Eso es como mi experiencia de vida. Y cuando no lo podés transformar, encapsulate un poquito, ¿no? Esa es como mi mecanismo ha sido ese. Encapsulate porque si no ese dolor también va a salir a otras personas. Y lo vas a proyectar en la sociedad y vas a andar enojado con el resto del mundo, con tus compañeros de trabajo, en el tránsito, ¿no? Esa violencia que vemos hoy, yo creo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con las frustraciones de las personas individuales y las familias, ¿no? Y las necesidades que tenemos y que no se cumplen y lo proyectamos a la sociedad. Bueno, yo no quiero ser esas personas. Yo quiero transformar esos dolores, por supuesto con todo lo que implica y con el esfuerzo que implica, en acciones positivas, en transformar esa realidad. De alguna manera es hacer una rebelión, ¿no? Frente a lo injusto. Y bueno, y ese ha sido mi camino. Muchas veces no lo he logrado, ¿no? Y me he quedado en el dolor, y me he quedado en la bronca, y me he quedado en la necesidad de llorar y de salir a gritarle al mundo que no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan, pero poco a poco logro transformarlo porque me hace mal también quedarme ahí, ¿no? Llorar es sanador también a veces, ¿no? Cuando uno tiene que explotar, digamos. Para mí ha sido un mecanismo de vida de salvación, te diría. Por supuesto, yo tengo varios mecanismos que los aprendí de chica. Uno es ocuparme, ¿no? Es estar en cosas, haciendo cosas, pero también me doy el espacio, yo además hago terapia, ¿no? Me doy el espacio de llorar, me doy el espacio de que eso salga. Si no sale, te queda adentro. Entonces es como, en algún momento, sí, sin duda, y me ha pasado de estar todo el día trabajando y llegar a mi casa y desbordarme. Y no saber ni por qué estoy llorando, ¿no? Sino llorar. Y después se siente un alivio y una plenitud que nada, que es parte de la vida llorar. Muchas veces decimos, no, esta construcción machista que hay muchas veces también de no hay que llorar y los hombres no lloran y los varones no pueden llorar. No, es parte de nuestra vida, es un sentimiento más que tenemos y que le tenemos que dar lugar. No nos podemos quedar ahí porque nos enferma nomás, ¿no? Pero en realidad, para mí, todas las emociones son válidas. La bronca, el enojo, la envidia, los celos, todo eso es parte de nuestra vida. El tema es que nosotros necesitamos entender a dónde nos llevan esos sentimientos, ¿verdad? Y si queremos ir que esos sentimientos nos ganen, digamos, o bueno, acomodarlos en su justa medida. A todos nos ha pasado sentir envidia, a todos nos ha pasado sentir celos, a todos nos ha pasado sentir bronca, ¿no? Porque a otro le reconocen lo que vos hacés, porque eso es parte de nuestra vida. Ahora, si nosotros solamente nos enfocamos en eso, sin duda que te vas a enfermar. Te vas a enfermar físicamente, ¿no? Emocionalmente. Y hay que corregir también qué hacemos con todo eso. Bueno, si por algo no nos reconocieron a nosotros y reconocieron a otro, trabajemos para mejorar, busquemos las maneras, y nada, eso creo que es parte
de nuestra vida, todas, y hay que validarlas, ¿no? Pero hay que trabajarlas en su justa medida. Fiorella, en el caso de lo que ocurrió justamente hace 21 años, ¿cómo lo abordó tu familia? Y te lo pregunto desde dos perspectivas. ¿Cómo viste vos que lo valoraron tus viejos? Pero también cómo veías vos que le afectaba a tus padres. Porque a veces la persona que está en una cierta situación, bueno, de enfermedad o de discapacidad a posteriori, no solamente tiene que lidiar con su problemática, sino también refugiarse a veces para no afectar a los otros y que, bueno, terminar de alguna manera arrastrándolos a veces. ¿Cómo lo ves vos a eso? Yo no conozco tu historia de vida, pero claramente has pasado por algunas situaciones, porque lo describís de una manera totalmente real, digamos, ¿no? Al que no le tocó no puede describirlo de esta manera que lo estás describiendo vos. Sin duda que es así, ¿no? Que tiene que ver con eso. Que la familia es un impacto, ¿no? Cuando nos pasa una situación es un impacto familiar. Y está este doble juego. La familia nos quiere proteger y nosotros los queremos proteger a ellos, ¿no? Porque, por supuesto, lo que se busca cuando alguien está debilitado, ¿no? En mi caso, yo adquirí la discapacidad y era la que necesitaba protección en ese momento. Toda mi familia, no solamente mis padres y mis hermanos, sino mis tíos, mis primos, amigos de la familia, se pusieron a disposición para que yo pudiera avanzar y recuperarme, ¿no? Esa necesidad de recuperación. Después entendimos que en realidad era adaptación a la nueva vida, ¿no? Y todos pusieron de sí, mis hermanos, mis padres, mis tíos, mis primos, amigos de la familia, vecinos del barrio, todos se enfocaron en que yo pudiera establecerme con esa nueva realidad, y después, poco a poco, yo fui buscando un mecanismo para protegerlos a ellos, porque me seguían pasando un montón de cosas que yo no quería que les afectaran, ¿no? Todo este proceso de duelo, yo tuve muy cerquita a mi familia, pero también tuve momentos de soledad, porque yo sabía que si ellos me veían llorar o me veían mal, les afectaba, ¿no? Y se iban a quedar más frustrados, y en realidad la realidad no podía cambiar, sino que era un proceso que había que atravesar. En ese momento yo era chica, además, entonces sin duda que necesité de la contención de la familia, y para mí fue esencial. Yo estoy acá por esa familia que sostuvo y que sigue sosteniendo, y en realidad nada, estos mecanismos sin duda que pasan, ¿no? Nosotros queremos cuidar y ellos nos quieren cuidar, y tiene que ver con el amor que hay entre las personas, y muchas veces en eso nos equivocamos también de cómo afrontar las cosas, pero es un proceso de aprendizaje para todas las partes. Fiorella, en el cierre, ahora vos decías hace un rato, el vínculo con la Intendencia viene de largo, ¿no? Ahora estás adentro de la Intendencia. Asumiste ayer, tampoco te vamos a pasar la cuenta tan rápido, digamos, pero ¿qué pensás, qué impronta le vas a dar a este espacio que tenés a tu cargo? ¿Qué te planteás como objetivos? Bueno, es una oportunidad. Primero, estoy muy feliz de poder ser parte de este nuevo gobierno. De verdad, es un reconocimiento, ¿no? Es un momento de llegar a después de mucho tiempo de militancia, ¿no? De campañas políticas que venimos y donde le sacamos también mucho tiempo a nuestras familias, a nuestras amistades. Lograr el ser parte de un gobierno es un orgullo, es una enorme responsabilidad. Y nada, yo apuesto a que el gobierno de Mario venga a transformar algunas necesidades que los montevideanos y las montevideanas nos reclaman hace mucho tiempo, y confío en el equipo. La verdad que hay un equipo joven, hay un equipo integrado por varias mujeres que están en las direcciones de los departamentos y de las divisiones, y con una perspectiva de responsabilidad de los recursos económicos, de sentido común, de avanzar. Nosotros no venimos a refundacionar, es lo que dice Mario, venimos a avanzar, a corregir y a seguir por un camino de continuidad, y bueno, y para mí en particular en la asesoría de género es un desafío enorme también que asumo con mucha responsabilidad, y en el que quiero trabajar énfasis muy prácticos, digamos, o muy, no sé si es práctico la palabra, pero sí muy focalizados, que tienen que ver con las mujeres que han sido históricamente invisibilizadas, un poco por todo esto que venimos hablando, ¿no? Por mi historia de vida, hay un montón de mujeres que quedan al margen,
que son a las que yo quiero ir, no quiero que lleguen, sino a las que yo quiero ir a buscar. Hay un montón de mujeres que no llegan a la Intendencia de Montevideo, que las que llegan son porque de alguna manera se informaron, porque de alguna manera se enteraron de que el servicio estaba ahí, porque las comunas mujeres están en el territorio, entonces es fácil llegar a alguna información, pero hay otras que no llegan, las mujeres en situación de discapacidad que no pueden salir, las mujeres en situación de calle, las privadas de libertad, hay un montón que no llegan a la asesoría de género y es el foco donde yo quiero hacer en esas que están más desprotegidas y a las que tenemos que hacer que les llegue la información. Así que, bueno, y también el asesoramiento y las posibilidades. Así que un poco va a ir por ahí mi perspectiva. Estoy llegando, me estoy dando cuenta de un montón de cosas que hace la asesoría de género, que si bien las conocía por mi trabajo en la Junta Departamental, es enorme el trabajo que hace. Hay un equipo muy formado de 46 personas que integran el equipo, que la verdad llevan adelante las políticas de género dentro y fuera de la Intendencia, al cual también queremos fortalecer y seguir acompañando. Federa, gracias por este tiempo, por contarnos parte de tu historia y también por contarnos parte de lo que va a ser tu tarea ahora como funcionaria. Gracias a ustedes por la invitación y estoy a las órdenes. Espero que nos sigamos viendo.